Job 42, del 5 al 9. Perdón, del 5 al 6. Dice la palabra de Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Cómo ves a Jesús? Ustedes tienen ahí una hojita en su mano y ustedes mírenla, obsérvenla y piensen sin decir nada, ¿qué ven en esa hojita? Mire su hoja detenidamente. Puede analizarla. Bueno, alguien que me diga qué ven en la hojita. Un grupo de animales. ¿Qué animales ven? Hermana Yolanda, un elefante. ¿Qué más? Un caballo. Un perro. Un gato. ¿Qué más? Un delfín. ¿Qué más vio? Una serpiente. ¿Una qué? Una tortuga. ¿Un qué? Un pescado. ¿Cierto? Les pregunto, ¿todos vieron todos esos animales? O sea, ¿pero a primera vista los vieron? No. La hermana Yolanda vio 4, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Quién vio más de 4 a primera vista? 6. Carito vio 9, ¿cierto? 9. Se dice que hay 11 animales en la figura. Sí, entonces 11 animales en la figura, hay que descubrirlos. Bueno, lo que sucede es que nosotros no vemos todos lo mismo, y eso pasa cuando nos acercamos a Jesús. A Jesús todos los vemos, a veces lo vemos de diferentes maneras, ¿cierto? De diferentes formas. Jesús no se reveló a todos de la misma manera. Si yo pusiera aquí cada uno a preguntarle cómo Jesús se le ha presentado a ustedes, se le ha revelado, seguramente que vamos a tener muchas historias distintas, ¿cierto? Y usted vio a Jesús de una manera diferente, ¿cierto? Lo ve de una manera distinta. Usted lee los 4 evangelios y usted ve que muchas de las historias de los evangelios, muchas de las parábolas son iguales, ¿cierto? Que usted las lee y cuentan muchas veces la misma historia, pero desde el punto de vista de cada autor. De una forma la escribió Juan, de una forma la escribió Marcos, de una forma la escribió Lucas y de una forma la escribió Mateo, porque todos vieron cosas diferentes. Por ejemplo, cuando las mujeres dice que fueron a la tumba de Jesús, cuando dice que fueron a la tumba de Jesús y ya estaba vacía, Lucas dice el nombre de las mujeres. Lucas dice que fueron Salomé, que fueron María Magdalena, que fueron, bueno, yo no me acuerdo de más, y que ellos vieron la tumba vacía. Pero Mateo dice que unas mujeres fueron a la tumba, pero no menciona quiénes fueron. Él mencionó otras cosas que Lucas no mencionó, porque la perspectiva de Lucas y la perspectiva de Mateo fueron diferentes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo veo yo a Jesús? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú a Jesús? Y para eso vamos a mirar algunos ejemplos en la Biblia de cómo vieron a Jesús, alguno de estos personajes. Y vamos a empezar, así que aliste su Biblia y esté muy concentrado. Vamos a empezar mirando el libro, ya les digo, Lucas capítulo 11, Lucas 11, versículo 15. Lucas 11, 15.
Lucas 11, 14 al 15. Dice la palabra de Dios: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echó fuera los demonios. Aquí vemos dos cosas. Unos vieron a Jesús echar fuera demonios y se maravillaron. ¡Wow! Tremendo, ¿cierto? Pero otros dijeron: uy, ese tipo es como un brujo. Eso es como por el príncipe de Belcebú, ¿cierto? Increíble. Habían dos visiones. ¿Cómo vieron a Jesús? Esas son mentiras. ¡Qué pereza! Eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿cierto? Entonces, ellos lo vieron de una manera diferente. Lucas 4, vamos a ir a Lucas 4, versículos 28 al 29. Lucas 4, 28 al 29. Dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, ¿cierto? Entonces aquí Jesús está hablando al pueblo, a su pueblo, a su tierra. Jesús nació en Nazaret y Jesús estaba en la sinagoga hablando en Nazaret, y algunos le decían: ¿por qué Jesús acá no hace milagros? ¿Sí? Y en otros lados sí hace milagros, porque como allí lo vieron crecer. Si usted mira el versículo, ya les digo, 22 de Lucas 4. Dice Lucas 4:22, dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Sí? Conocían que el papá de Jesús era ¿quién? José. Lo conocían desde chiquito. Por lo tanto, no creían que él fuera el Mesías. Allí se maravillaban por la forma como hablaba, pero decían: ¿quién es este si yo lo vi crecer? ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dice: por esa razón aquí el Señor no hace milagros por la duda. El versículo 23 dijo, Él les dijo, en el versículo 24, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Cierto? Entonces, por esa razón, es que a Jesús quieren matarlo, ¿cierto? Ellos se enojan porque Él les dice: pero bueno, pero, por ejemplo, el Señor Jesucristo les habla, les cuenta en ese momento y les dice: ¿se acuerdan de Eliseo? Perdón, de Elías. Habían muchas viudas en Israel, pero el Señor decidió que Elías fuera a hacer milagros a la viuda de Sarepta, en otro lugar, a una extranjera, ¿cierto? Pues aquí también, porque aquí ustedes no creen que yo soy el Mesías. Entonces, el hecho es que ven a Jesús como una persona común y corriente. ¿Ellos cómo ven a Jesús? Como una persona común y corriente. La vimos crecer, una persona muy sabia, ¿sí? Asombrados como Él hablaba, pero simplemente la veían como una persona común y corriente. Ahora, Marcos 2, versículos 6 al 7. Marcos capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
Amén. Entonces, en ese momento trajeron a un paralítico por el techo porque había muchísima gente y el Señor lo sana. Y el Señor no solamente lo sana, sino que le dice, tus pecados han sido perdonados. Entonces, el Señor les dice, entonces habían unos hombres ahí que lo miraban y decían, pero ¿quién es este? ¿Quién se cree este que ahora perdona pecados? ¿Cierto? Entonces ahí lo ven como si Jesús fuera un mentiroso. ¿Sí? Miran como que eso es solo mentiras. Desafortunadamente hay muchas personas que creen que la palabra de Dios es una mentira. Y la verdad es que la palabra de Dios es viva y es verdad. Y no es una verdad relativa, es una verdad absoluta. ¿Qué significa eso? Que es la única verdad. ¿Sí? La verdad. Sus caminos son rectos, sus caminos son justos y sobre todo los caminos que están en la palabra son eternos, pero ellos lo veían como si fuera mentiroso. Ahora, ¿cómo lo vio Tomás? ¿Cómo vería Tomás a Jesús? Juan capítulo 20, versículos 25 al 28. Juan 20. Versículo 25 al 28. Dice la palabra de Dios, ¿lo encontramos? Dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás ve a Jesús, al principio no cree, ¿cierto? Jesús ya resucitó. Muchos lo vieron, Tomás no lo había visto, entonces le dijeron, Jesús está aquí. Tomás dijo, no, yo hasta no ver, no creer, y lo ve, y no solamente lo ve, sino que lo toca. ¿Y cuál es la imagen de Tomás de Jesús? Tú no eres solamente Señor, tú eres Dios. Él ve a Jesús como ¿quién? Como Dios. Ahí ya Jesús no era una persona, ahí ya Jesús no era un mentiroso, ahí Jesús ya no era un señor raro, ahí Jesús ya no era un falso profeta como lo era para los fariseos, ahí Jesús ya no era una persona sabia, común y corriente, ahí Jesús para Tomás era ¿quién? Dios, Señor mío y Dios mío. Pero miren cómo lo vio Pedro, Mateo 16. Perdón, Lucas, primero miremos Lucas 5. Atrasito, Lucas 5. Del 8 al 10. Lucas 5. Dice la palabra de Dios, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Les voy a contar antes la historia. Simón no conocía a Jesús. Andrés le había hablado de Jesús. Andrés ya le había dicho que había visto al Mesías, pero Simón no lo conocía y él estaba pescando y no pescaba ni un solo pez. Y cuando llegó Jesús le dijo, ve a ese lugar y pesca en ese lugar. Y él dice, pero Señor, ya lo intenté, pero bueno, lo hago en tu palabra. Entonces él va y pesca y dice que se llenan 2 barcas de peces hasta llegar a hundirse. Entonces mira así lo que pasa. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Tremendo. ¿Qué hace Pedro? Pedro, su corazón se llena de temor. Y él ve su vileza como la vio Job.
su corazón se llena de temor. Él ve a Jesús y su reacción es que caer de rodillas y decirle, apártate de mí, yo no soy digno de ti. Él lo ve diferente, él no lo ve como cualquier persona, él lo ve distinto. Recordamos, vamos a Job, miremos a Job, que lo leímos recién empezamos, en Job 42. ¿Qué le dice Job al Señor? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto que me aborrezco y me arrepiento en polvo y en cenizas. Mis hermanos, yo quisiera que hoy entendiéramos esto. Es como tú ves a Jesús. Cuando Pedro vio a Jesús, su corazón se sobrecogió de temor. Cuando Job vio a Jesús, en su corazón se produjo arrepentimiento. También reconoció su vileza, su maldad delante del Señor y que dijo, yo soy solo polvo y ceniza, tú eres Dios y Señor de todas las cosas. Pero mire lo que dice Mateo 16:16. ¿Cómo lo había visto Pedro? Él lo confiesa aquí con sus palabras. Mateo 16:16. Vamos a leer desde el versículo 3. Mateo 16:3. ¿Lo tiene? Amén. Mateo 16:13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí ven la visión que tenía Pedro? Pedro le dice, tú no eres ni un profeta, ni Elías, ni Jeremías. Y miren, para ellos Elías o Jeremías, para el pueblo judío, Elías y Jeremías eran eminencias. Pero ¿qué dijo Pedro? Pedro dijo, ellos era como si pensaran que Elías había resucitado, había vuelto a la vida, o Jeremías había vuelto a la vida. No, Pedro entendió que Jesús era, ¿quién? El Hijo de Dios, el Cristo. ¿Qué significa Cristo? El Rey ungido. Cristo. Rey ungido, por eso dijimos Jesucristo. Jesús es Salvador, Cristo ungido, el Salvador ungido. Entonces, Él dijo, tú eres el Rey ungido. Y no solamente eso, sino que eres el Hijo de Dios viviente. ¿Y cómo lo vio? Y con esto y a este punto quiero yo llegar, mis hermanos. Y mejor dicho, sobre esto quiero predicar, pero no se preocupe que no nos vamos a demorar mucho. ¿Cómo lo vio Juan? Juan, su discípulo. Vamos a ir al libro de Juan. Pero antes miremos cómo lo vio Juan el Bautista, pero no anoté el versículo. La Biblia dice que cuando el Señor pasaba y Juan predicaba y llamaba al arrepentimiento, Juan llega y señala a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo veía como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo vio la mujer samaritana? Miremos Juan capítulo 4, versículos 28 y 29. Juan 4, versículo 28 y 29. Amén. Dice la palabra de Dios. Aquí Juan está hablando con la mujer samaritana.
La mujer samaritana es una persona que no quería, los judíos no los querían, ni los samaritanos a los judíos, pero Jesús estaba hablando con ella. Y en el versículo 28 al 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Sí es ese? Ay, perdón, yo estoy perdida, sí. Estoy leyendo el capítulo 5. ¿Yo cuáles sepulcros? Juan 4, 28 al 29. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y el versículo 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La mujer samaritana vio a Jesús porque Jesús le dijo todas las cosas que él había vivido. Le habló sobre la importancia de adorar en espíritu y en verdad. Y esta mujer dice que fue por agua y se le olvidó hasta el cántaro porque lo dejó allá. Dice que ella dejó el cántaro botado y que salió corriendo. ¿Y cuál fue su reacción? Entendió que él era el Mesías, el Salvador del mundo, y lo predicó. Una prostituta. Y vio a Jesús como su Salvador, su Mesías. ¿Y cuál fue la reacción de ella? Salir corriendo a predicar, a hablar de Cristo. Y esas personas también lo vieron como ¿qué? Como el Salvador del mundo. ¿Cómo se lo mostró quién? La mujer samaritana. Se lo mostró como ¿quién? Como el Salvador del mundo. Y por último, ¿cómo lo ve Juan? Vamos a mirar Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Mi hermano, lo invito a que traiga su Biblia. Si tiene Biblia en casa, tráigala. En este lugar es donde, si usted tiene que hacer apuntes, es donde más los puede hacer ahí en su Biblia. ¿Listo? Apocalipsis 1. Versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta es una revelación de Jesús a Juan, ¿cierto? Este libro, el autor de este libro realmente no es Juan. El autor del libro de Apocalipsis es Jesús. Es Jesús. Por eso si usted empieza leyendo dice la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Cuando empieza escribiendo Pablo, dice, yo Pablo, ministro de Jesucristo, le dan gracia y paz a ustedes, y empieza hablando cuando escribe una carta. Cuando escribe Pedro, dice, yo el apóstol Pedro, a la iglesia de Éfeso, allá en Esmirna y Pero aquí está hablando Jesucristo. La revelación de Jesús. Y vamos a mirar cómo lo ve Juan. ¿Cómo ve Juan a Jesús? Dice, vamos a mirar el versículo 5 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer desde el 4. Si usted tiene ahí algo para que subraye, le voy a decir que subraye. Dice, Juan a las 7 iglesias que están ¿en dónde? En Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿Cómo ve Juan a Jesucristo? Como el que es, el que era y el que ha de venir. El eterno. Si usted quiere, subraye eso en su Biblia. El que es, el que era y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Cómo lo ve Juan? Como el testigo fiel. ¿Saben qué significa? Juan ve a Jesús como veraz, verdadero,
inmutable, invariable. Eso significa fiel. ¿Y cómo lo ve Juan? Dice, el soberano de los reyes de la tierra. Juan ve la majestad del Señor en ese momento. Lo ve de una manera diferente. No solamente es Jesús el que hace milagros, sino que dice el soberano. No hay nada ni nadie por encima de Jesús. Por eso él dice, el soberano de los reyes de la tierra. Versículo 7, vamos a pasar al 7, dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y aquí habla el Señor Jesús. Yo soy ¿qué? El alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Tú ves así a Jesús? Cuando tú entras a tu presencia, ¿tú estás viendo al alfa y al omega? ¿Tú estás viendo al principio y al fin? El que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cómo ves tú a Jesús? Aquí Juan está viendo su gloria, el Todopoderoso. Versículo 10. Mis hermanos, para nosotros ver a Jesús en toda su gloria, para entender quién es Él, no podemos hacerlo en nuestra carne. Necesitamos hacerlo en el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, leer su palabra, buscar su palabra. Si nosotros buscamos a Dios o venimos a la iglesia por una conveniencia propia, porque no sé, me gusta tocar la guitarra, pero si le pregunto el mensaje ni lo sabe. ¿Qué fue lo que? ¿Cómo ves a Jesús? No sé. No tengo idea. ¿Cierto? Pero si tú realmente caminas con Jesús, el Señor se va a revelar a ti. A mayor conocimiento, mayor revelación. ¿Cómo ves a Jesús? Mire lo que dice Apocalipsis 1, versículo 10. Está hablando Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cómo estaba Juan? En el Espíritu. Y cuando yo leía esta palabra, vamos a estar hablando este mes acerca de los fines de los tiempos, por eso quisimos empezar hablando de cómo vemos a Jesús. Y vemos que la importancia de hablar del fin de los tiempos, ¿cierto? De ser un poco más claros, explícitos acerca de este tema, porque es importante que lo entendamos, que como iglesia lo sepamos, ¿cierto? Nosotros no nos gusta estar hablando de que el mundo se va a acabar, de que el Señor viene pronto, no, eso ya lo sabemos. Pero es importante doctrinalmente saber por qué, para qué. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y no podemos hacerlo, lógicamente, sin poder tener que hablar de Juan y del libro de la revelación de Jesucristo. Juan vio a Jesús y el libro de Apocalipsis revela o nos muestra la mayor exaltación de Jesús. El libro del Apocalipsis es... la gente lo entiende como la revelación de lo que va a pasar al fin de los días. Pero si usted leyera el libro de Apocalipsis, usted podría ver más a Jesús. Realmente Apocalipsis es la revelación suprema de Jesús. Y Juan estaba en el Espíritu cuando ve a Jesús. Mire, ahí él lo ve. Mire cómo lo ve Juan. Yo estaba en el Espíritu, versículo 10, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia,
a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias están en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. De versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, ¿qué pasó con Juan cuando le vio? ¿Cayó como qué? Cayó como muerto. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Juan pudo ver la grandeza de la revelación de quién es Cristo. Pero ese mismo Cristo, todopoderoso, soberano, rodeado de gloria y de majestad, de poder, que le produjo tanto temor a Juan que dice que cayó en ese mismo instante que lo vio como muerto. Ese mismo Dios es tan cercano a nosotros que puso su mano sobre él y le dijo, no temas. Es ese mismo Cristo que quiere acercarse a ustedes, que quiere tener una relación con ustedes. Y así como se reveló a Juan, anhela revelarse a cada uno de ustedes y a mí. Gloria a Dios. Y colocar su mano sobre ustedes y decirles, no tengan miedo. No tengan miedo, yo estoy aquí. Sí, yo soy poderoso, el gran yo soy, el primero y el último, el que ha de venir, el que tiene las 7 estrellas en la mano, el que camina en medio de los candeleros de oro, que su voz es como trueno y sus ojos como fuego, sus pies de bronce bruñido, sus cabellos blancos como lana y vestidos con vestiduras limpias, resplandecientes. Pero yo te amo. El Señor te ama y anhela revelarse a ti. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Lo vemos como alguien que necesitamos para que nos ayude, para que nos saque de un apuro? ¿Lo vemos como un amuleto? ¿Lo vemos como uno de tantos dioses? ¿O lo vemos como quien es Él? La Biblia dice que de su gloria está llena toda la tierra. Y que Él puede estar en todo lugar, que ni los cielos de los cielos pueden contener su grandeza. ¿Cómo ves tú a Jesús? Él es el Hijo de Dios, Él es el Todopoderoso. Mis hermanos, como ustedes vean a Jesús, así lo buscarán. Como ustedes vean a Jesús, así lo enseñarán y así hablarán de Él. Como ustedes vean a Jesús, así lo obedecerán y así lo temerán. Si ustedes ven a Jesús como un Dios cualquiera, así vivirán. Así viviré, así viviremos. Por eso es importante ver a Jesús, decirle, Señor, revélate más a mi corazón. Ayúdame a entender quién eres tú en mi vida. No solo alguien que viene aquí a, Señor, ayúdame, y luego estoy por allá haciendo y deshaciendo. ¿Cómo veía Juan a Jesús? Vio el mayor resplandor, la mayor revelación de quién era y cayó como muerto. Si lo conociéramos más, lo amaríamos más, lo buscaríamos más, enseñaríamos más, hablaríamos más de Él, lo obedeceríamos más, si lo conociéramos más. Si contempláramos quién es Jesús. Yo puedo decirles que lo único que sostiene una iglesia y sostiene un ministerio es Jesús. Es nuestra relación con Jesús. Si no, nada. O sea, aquí apague y vámonos porque es por Él y es
para Él. Amén, mis hermanos. La pregunta es entonces, ¿cómo ves a Jesús? La Biblia dice que Jesús tenía, miremos aquí, con esto termino. Versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Tremendo. Mire lo que le está diciendo a Juan, ¿quién es Jesús? Yo tengo las llaves de la muerte, del infierno. Y mire lo que dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué tiene Jesús en su diestra? La iglesia, hermanos. Nosotros, ¿qué tiene Jesús en su diestra? La iglesia, los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Los pastores, los líderes, los siervos, la iglesia. Camina en medio de 7 candeleros de oro. ¿Quiénes son? La iglesia. Aquí dice, hermanos, mira, y dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor está caminando aquí con nosotros. ¿Cómo ves a Jesús? Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La evidencia más grande de cómo tú ves a Jesús es la transformación de un cristiano. Amén. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestras pies. Y vamos a decirle, Señor, abre nuestros ojos. Había una iglesia en el Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea, donde el Señor les dice, ustedes creen que son ricos, pero realmente andan en pobreza. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo no necesito nada, yo no necesito de Jesús. Pero el Señor, ¿sabes qué le dice a esa iglesia? Mire lo que dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dile al Señor, unge mis ojos con colirio para que veas. Si en mí hay ceguera, si yo no he podido verte como realmente eres, Señor, quita de mí esta ceguera espiritual. Señor, tú sabes que yo he hecho esta oración muchas veces. Quiero poder contemplar tu gloria, tu majestad, tu santidad, tu justicia, tu poder, tu deidad, tu majestad, tu belleza, tu santidad, tu hermosura, tu perfección, Señor. Ay, sí, Señor. Espíritu Santo de Dios, quita las cegueras de mis ojos, Señor. Tal vez el orgullo de mi corazón que no me deja verte, Señor. Tal vez, Señor, mi autosuficiencia, el querer hacer las cosas a mi manera, Señor. Quita de mí, Señor, tanta distracción que no me deja verte, Señor, como te vio Juan, como te vio Pedro. Señor, perdónanos, Dios. Perdónanos porque hemos mirado tanto nuestras propias vidas, porque las hemos estimado más preciosas que a ti, Señor. Porque nos hemos concentrado en nosotros mismos como si fuéramos Dios, cuando realmente creación tuya somos y hemos sido creados para ti, te pertenecemos a ti, Señor. Abre mis ojos, dile al Señor, abre mis ojos
para que pueda ver tu gloria. Abre mis ojos para que pueda conocerte más. Abre mis ojos espirituales, Señor. Así como te contempló Juan, así como te contempló Pedro, esa belleza y esa visión tan gloriosa haga que yo pueda rendirme totalmente a tus pies, Señor, como ellos rindieron y dedicaron a ti sus vidas, Señor. Unge mis ojos con colirio, Señor. Yo vengo a comprar de ti ese oro, esas vestiduras blancas, Dios de los cielos. Jamás podré hacer unas como las que tú me provees, Señor. Jamás. Compro de ti ese colirio, Señor. Y ven a limpiar. Se caigan hoy esas escamas. Y la visión del Dios Todopoderoso se abra para la iglesia cruzada cristiana, cielos abiertos en Tocancipá. Los que están aquí, los que no están, sean abiertos nuestros ojos para verte, para contemplar la hermosura de tu santidad, para conocerte más, para obedecerte más, para predicar más de ti, Señor Jesús, para tener pasión por tu palabra, por ti, por tu presencia. Abre mis ojos para verte, Señor. Te necesitamos, Jesús. No hay otro como tú, no hay otro fuera de ti. Quitamos la mirada de los problemas, quitamos la mirada de las circunstancias y las ponemos sobre ti. Tu palabra dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hoy miramos a ti, Señor. Hoy miramos a ti, Jesús. Revélate a tu pueblo, revélate a mi corazón, Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fuera de ti no hay salvación. Pedro lo entendió y él te dijo: ¿a quién más iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Oh, Juan estaba allí en el Espíritu y él se llenó tanto de temor. Dice tu palabra que cuando Daniel vio tu gloria duró enfermo 8 días porque la visión era tan grande que su cuerpo se enfermó. Oh Señor, Dios Todopoderoso, no hay otro como tú, Señor. Oro para que esa fe tuya, esa fe que viene por el oír, se despierte en medio de tu pueblo y podamos sostenernos, sostener nuestras vidas, caminar firmes en ti, como si estuviéramos viendo al invisible, como si estuviéramos viendo esos ojos de fuego, como si estuviéramos viendo al Dios Todopoderoso vestido con vestiduras blancas, ceñido con un cinturón de oro, con pies de bronce bruñido, con un cabello blanco, con un rostro como relámpago. Señor Jesús, no hay otro como tú, Dios de los cielos. No hay palabras para describir tu grandeza y tu majestad, tu poder y tu gloria. Te adoramos, Señor, y te damos gracias, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, amado Rey. Gloria a ti, Señor.